llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Gracias. Bueno, miren, en esta parte de Hebreos, este siguiente segmento, nos va a hablar varias de las experiencias de Abraham, Sara, Isaac, Jacob, los hijos de Abraham, Isaac. Pero como yo sé que no todos leen la Biblia y no todos han leído todos esos pasajes, pues vamos a ubicarnos un poco en el contexto. Probablemente algunos de ustedes ya lo saben, o la mayoría de ustedes ya lo saben, mejor dicho, pero probablemente alguno pudiera decir, ¿de qué me está hablando? Así que vamos a hacer una rápida lectura. Abran, por favor, mantengan ahí un separador en el capítulo 11 y vámonos corriendo, por favor, a Génesis 12. ¿Ok? Voy a hacer un panorama rápido, una lectura sin mayores explicaciones de esta parte de la historia bíblica. Así que vayan siguiendo con la lista lo que yo voy leyendo con ustedes. Hebreos 12 del 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Capítulo 15, versículo 16. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 18, 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió: aquí en la tienda. Y entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo será cierto que he de dar a luz ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba,
que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y la lloraba. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. 16. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pasó Abraham a Efrón el dinero, y pesó a Abraham el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad de la cueva que estaba en ella, con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos los contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Me pareció pertinente dar este panorama rápido porque de eso nos hablan acaso estos pocos versículos de Hebreos 11, capítulo 11 del 8 al 10, en donde nos ha compartido nuestro hermano, lo ha leído. Por la fe, Abraham, siendo llamado, habitó caminó y todo esto. Entonces, quise dar este panorama general. El autor ha mencionado la promesa de Dios a Abraham desde el capítulo 6. En el capítulo 6 ya nos habló de la promesa que Dios le dio a Abraham, pero ahora le va a dedicar un espacio muy amplio, más amplio que a cualquier otro de los que menciona en este capítulo 11. Recuerdan ustedes, aquí va a mencionar a muchos de los que son, como dice ahí, que han sido testigos, que han sido hombres y mujeres de fe, los menciona y son muchos, pero en particular le dedica más espacio que a cualquier otro ejemplo de fe en este capítulo. Nos habló al inicio de tres personajes. Habló de Abel, habló de Enoc y habló de Noé. Y en ellos estuvo implícito, cuando habló en el inicio del capítulo 11, de ellos nos habló, y dando por implícito que el testimonio de su fe era un testimonio divino, el testimonio de la fe de ellos. Pero de Abraham dice claramente, ahí sí lo dice específico, creyó Abraham. Es decir, cuando habló de Noé, cuando habló de Abel y de Enoc, habló de lo que por la fe ellos hicieron, y por la fe recibió un mejor testimonio, y por la fe fue traspasado al cielo sin ver muerte. Pero ahora aquí en particular menciona que por la fe que Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero lo dice textualmente: Abraham creyó. En el capítulo 15, versículo 6 lo dice más adelante. Entonces, dado por la fe que mostró Abraham a través de su vida, él es reconocido como el padre de la fe. Es el único a quien se le reconoce en la Escritura como el padre de todos los creyentes. En Romanos capítulo 4 así lo señala Pablo. Dice, Abraham es el padre de todos los creyentes. Y en Gálatas dice que somos linaje de Abraham, y no solo refiriéndose al pueblo hebreo, sino hablando ya al pueblo de Dios, a la iglesia. Dice, son linaje de Abraham, es decir, nosotros somos herederos de Abraham, no por la genealogía y la sangre, sino por la fe. Por eso es el milagro que Dios hizo cuando derribó la barrera de separación entre los judíos y los gentiles. Hoy en día todavía hay mucha esa creencia en muchos cristianos, y esa tendencia a pensar que exclusivamente el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Hay todavía un gran, no quisiera decir sionismo, pero pues de ahí viene esa tendencia. Es un sionismo más que todo político. Pero muchos cristianos y muchas iglesias sí tienen como muy fuerte ese pensamiento de que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Y sí, o sea, quiero con esto decir sí, pero no en la exclusiva como el Antiguo Testamento lo señalaba. Sí, es el pueblo de Dios,
siempre y cuando entregan a Cristo su vida. Por eso el apóstol Pablo se desesperaba inclusive y decía, yo inclusive quisiera, y se atrevió a decir algo muy tremendo y muy fuerte, yo estaría incluso dispuesto hasta a perder mi salvación con tal que los judíos se salvaran. Lo que está diciendo es que no todo judío, y esta es una corriente equivocada doctrinal, que todo judío por el solo hecho de pertenecer al pueblo judío ya es salvo, y que tarde o temprano todos van a ser salvos. Eso está equivocado. El propio apóstol Pablo decía, yo inclusive estaría dispuesto a perder mi salvación. Qué atrevimiento del hermano Pablo, tremendo. Pero él mismo dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la separación y la pared intermedia, de manera que ahora ya no hay judío ni gentil, esclavo ni siervo, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como tales, somos linaje de Abraham, desde el punto de vista de que Abraham fue un hombre de fe, y su fe le fue tomada por justicia. Y de Abraham tenemos varias lecciones, y la primera de ellas es que yo quiero afirmar que la fe genuina es una fe que actúa. La fe genuina es una fe activa. Amén. No es una fe pasiva, no es una fe contemplativa, es una fe activa. Porque cuando Dios llamó a Abraham, él obedeció inmediatamente. Ahora, es importante señalar que él no tenía mucha información cuando obedeció. La mera verdad es que muchos cristianos hoy, yo reconozco, no con orgullo, pero reconozco que muchas veces obedecemos a Dios cuando ya tenemos como más información, como más seguridad, más seguro, más amarrado. Y entonces ya obedezco a Dios. Pero no fue así con Abraham. Abraham obedeció inmediatamente. Mi maestro Ricardo Garrett, que algunos de ustedes conocieron, dice que el tiempo griego de aquí en donde dice Abraham siendo llamado por la fe, Abraham, versículo 8, siendo llamado, él que es experto en griego dice que el tiempo en esta frase siendo llamado es un participio presente y que se lee así en el griego. Abraham, mientras estaba siendo llamado, obedeció. Y todavía agrega una frase, dice, mientras todavía zumbaban en sus oídos el llamamiento, él ya estaba obedeciendo. Es decir, todavía no terminaba de ser llamado cuando él ya estaba obedeciendo. Gloria a Dios. Así es Abraham. Abraham es un hombre que desde el momento que es llamado, en ese momento mientras está siendo llamado y aún zumbaban en sus oídos las palabras de Dios cuando lo llamaba, ya estaba obedeciendo. Dios no le informó de antemano a dónde iba a ir. Dios no le informó de antemano ni siquiera que esa tierra desconocida sería su posesión. Él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y no le dijo a una tierra de la que yo te voy a dar las escrituras y va a ser tuya. ¿Qué fue lo que le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación. Es decir, no dice para que ahí seas el dueño. Hablando de nación, ellos entendían claramente por nación la descendencia. Nosotros entendemos por nación en términos de nuestra política moderna, como estamos acostumbrados. Yo entiendo por nación del Río Bravo hasta Guatemala. Bueno, antes de Guatemala, por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que entiendo por nación, un territorio. Pero en realidad, en la cultura y el lenguaje de la época, nación era simple y sencillamente descendencia, generaciones, un clan, eso era la nación, la gente. No tenía tanto que ver con territorio. Entonces le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. No le dice a dónde, ni siquiera le dice que esa tierra donde iría sería suya, porque esta promesa vino después. Ya más adelante de que Abraham obedeció es cuando ya le dijo, ahí te voy a establecer. Pero al principio le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora, yo creo que no ha de haber sido nada fácil. Pónganse en los zapatos de Abraham y de Sara. Imaginen la escena, porque si está padre cuando dice llamó Dios a Abraham y todo lo vemos así como estamos como muy acostumbrados a verlo desde el hecho de que nosotros ya conocemos la historia, ya conocemos el pasaje. Pero si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham y de Sara, imagínense nada más
Sara, querida, mi amor, Dios me ha dicho que nos vayamos lejos de aquí. Ay, mi amor, qué padre, ¿a dónde nos mandó? Pues no sé, nomás nos dijo, no me ha dicho dónde, nada más nos dijo que nos vayamos. ¿Y qué crees? Nos dirá cuando lleguemos. Ay, ay, ay. Imagínense nada más, está fácil. No. Ahora, imagínate, por ejemplo, ese es vámonos, mi amor, me dijo Dios que nos vayamos. ¿A dónde? Pues no sé, nos va a decir en el camino. Pero no vamos a regresar, ¿eh? Nos llevamos todo. Y ahora, no sé, nos va a decir en el camino, ya te dije. Suegros, me llevo a su hija. Ay, ¿A dónde van? ¿Quién sabe? Dios me dijo que me la lleve. Amigos, hermanos, vecinos, primos, me voy, vaya. ¿A dónde vas? Pues ya nos vamos, Dios nos dijo que nos fuéramos. ¿A dónde van? Pues quién sabe, ahí les avisaremos si es que podemos, porque Dios no nos ha dicho a dónde. ¿Y a qué vamos, amado Abraham?, le dice su esposa. Sí, mi amor, ok, no sabemos a dónde. ¿Y a qué vamos? Pues, ¿qué crees? No sé. Ay, también me lo va a decir cuando Él lo crea conveniente. Eso es fe. Eso es obediencia sin tener los elementos que nosotros solemos tener. ¿Cómo pudo Abraham salir de su patria con tantas preguntas todavía no resueltas? ¿Cómo le hizo? Pues yo creo que porque Abraham no sabía su futuro, pero conocía al que lo estaba llamando. Aunque no conozcas tu futuro, si tú conoces al que te está llamando, estás seguro. Abraham le creyó a Dios antes de tener un itinerario que seguir. Porque la fe es confiar en Dios, aunque Dios no nos dé todas las respuestas. Esa es la fe. Hace rato en el estudio comentábamos que yo creo que uno de los problemas más evidentes de la iglesia cristiana en las últimas quizás 2 décadas, gracias a Dios yo ya tengo casi 4 de haber conocido a Cristo, pero por eso puedo ver la comparación. En las últimas 2 décadas, creo que uno de los problemas más severos de la iglesia, y por lo cual la iglesia cristiana tenemos tan poca relevancia en la sociedad, es porque la iglesia se ha vuelto cada vez más antropocentrista y menos cristocéntrica. No sé cuántos coinciden con esta apreciación mía. Cada vez más el deseo del cristiano es uno mismo, que Dios me bendiga, que Dios me cuide, que Dios me sirva o me ayude o me sane o me dé trabajo o me dé un mejor trabajo o me dé un mejor trabajo del que ya me dio o que me dé. Y decía alguien hace ratito, parece como que Dios siempre nos queda de ver. Nuestras oraciones son en términos de Dios dame, Dios bendice. Los mensajes son mucho motivacionales. Hoy los mensajes que más busca la gente son los mensajes motivacionales, que te hagan sentir bonito, que te hagan sentir que Dios te ama y eres su niño consentido y su niña preferida. Pero en realidad, comentaba Esther, se coló con nosotros, se fue de pinta del grupo de las damas y se coló con nosotros y nos dio una aportación buenísima, porque platicábamos acerca también de cómo en la antigüedad y todavía en este siglo, digamos de 40 años para atrás y hasta el inicio de la vida cristiana, todavía la fe era más centrada en Dios que en el ser humano. Y comentábamos que qué importante es poder entender la bendición de Dios no solamente como lo que Dios me va a dar o a beneficiar, sino como la manera como Dios puede servirse de mí para bendecir a otros. Esa es la verdadera bendición. Y entonces comentábamos cómo en la antigüedad la gente estaba dispuesta a morir por su fe, a hacer espectáculo de los romanos en el Coliseo. Y decía la aportación de Esther, porque para ellos el verdadero gozo bastaba con que era conocer a Dios. Eso era todo. Conocer a Dios y amar a Dios, eso era todo lo que el ser humano buscaba, el cristiano buscaba. Y eso era ya
su gozo. Hoy no nos conformamos con conocer a Dios. Hoy queremos que Dios nos llene de regalos y de bendiciones y nos cubra con algodoncitos para que nada nos pase. Por eso Abraham pudo hacer lo que hizo. Y por eso los cristianos de hoy somos tan poco relevantes, porque casi no hacemos lo que debiéramos hacer, porque no estamos seguros, porque no vemos que las cosas vayan a salir muy bien, que estemos seguros que todo sea maravilloso. Abraham pudo salir de su patria con todas esas preguntas sin responder, porque sabía que no conocía su futuro, pero sabía que su futuro estaba en el Dios que él sí conocía, y con eso le bastaba. Hay una frase de Lutero que, wow, miren esta frase de Lutero: pero esta es la gloria de la fe, sencillamente no saber a dónde vas, no saber qué haces, no saber que tienes que sufrir y seguir la pura voz de Dios. Santo. Qué bonita la frase, tremenda la frase. ¿Se la aprendieron o quieren que la vuelva a leer? Martín Lutero dijo: pero esta es la gloria de la fe, sencillamente no saber a dónde vas, no saber qué haces, no saber qué tienes que sufrir y seguir la pura voz de Dios. Entonces, la primera lección que podemos aprender de la experiencia de Abraham es que una fe genuina es una fe activa, es decir, una fe que actúa. A la voz de Dios actúa. A la instrucción de Dios actúa. Aunque no nos dé todos los elementos, actúa. Es una fe activa. Una segunda lección, creo que muy valiosa, es que muchas veces el perseverar en la fe, cuando el cumplimiento se tarda, es más difícil que la obediencia inicial. Si obedecer al principio quizás no sea lo más difícil, pero lo más difícil es en perseverar en la fe. Recuerden que estamos en el tema general ahorita en Hebreos 11 de la fe que persevera, y dentro de la fe que persevera estamos analizando lo que nos dice de Abraham. Y perseverar en la fe, cuando se aplaza el cumplimiento, cuando el cumplimiento no llega, es mucho más difícil que la obediencia inicial. Todavía cuando llegó Abraham allá a Canaán, Dios le dijo: esta es la tierra que te daré. No le dijo: ya es tuya. Dijo: te la daré. Y Abraham seguía viviendo en tiendas como extranjero. Ya lo leímos hace rato, por eso quise leer el panorama general. Abraham seguía viviendo en tiendas, es decir, Dios le dijo: esta es la tierra que te daré, pero todavía Abraham seguía como extranjero. Todavía no le dijo: a este es el momento. Años después, cuando murió su esposa Sara, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Ya para que hubiera muerto Sara es porque ya había nacido Isaac, ya hasta había sucedido aquel momento de prueba tremendo de que Dios le dijo que lo sacrificara y lo detuvo. Habían pasado muchos años desde que salió de donde estaban, en Ur, los caldeos. Habían pasado muchos años, llegó a la tierra, le dijo: esta es la tierra que te daré, seguía como extranjero. Y habían pasado muchos años y murió su esposa, y no tenía ni siquiera dónde enterrarla. Y tuvo que comprar en Canaán la cueva llamada de Macpela a un señor llamado Efrón, que ya leímos hace rato. Estamos hablando de muchos años. La fe que persevera, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haría de ti una gran nación. Hasta ese momento, ¿cuántos años después? Tenía un hijo, bueno, dos hijos, uno ilegítimo y el suyo, el ordenado por Dios, y no tenía dónde enterrar a su esposa. No era para que se desanimara. ¿No te hubieras desanimado tú? Como dirían los chavos, la neta. ¿No habrías empezado a entrar en depresión? Ahora que es la enfermedad moderna. En depresión, en crisis de fe, en decir:
yo creo que yo la regué, me equivoqué, y ahora cómo me regreso. ¿Y cuántas cosas nos hacemos arañas en el corazón y en la mente cuando no aprendemos a vivir la fe como Abraham nos muestra? La fe perseveró. Abraham perseveró en la fe, aunque el cumplimiento se estaba tardando, aunque él todavía no podía ir construir casas permanentes ni nada de eso, aunque no tenía ni dónde enterrar a su esposo, a su esposa. La única constancia, el único título de propiedad que tenía de la posesión era la promesa de parte de Dios. Por eso dice el inicio, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y como expliqué la semana pasada, por certeza se puede decir también o traducir como certificado o como título de propiedad. La fe es el título de propiedad de lo que se espera, y Abraham es el único título de propiedad que tenía. Abraham estuvo contento en una tienda en la tierra porque él todavía sabía que había una tierra más importante, la ciudad celestial por la que en realidad él esperaba. Por eso él estuvo contento, aunque estuviera en tiendas y aunque tuviera que ir a comprar un lugar para sepultar a su esposa. Lo que él realmente sabía es que tenía una ciudad celestial que por la fe esperaba. La prueba y la oportunidad de vivir en tiendas no fueron solamente para Abraham. ¿Por qué? Porque su hijo y su nieto también, como herederos de la misma promesa, también estuvieron viviendo en tiendas. Fíjense cuánto demoró la promesa. Fue una promesa de una gran nación. Abraham creyó, y la fe es una fe que actúa, pero es una fe que persevera aun cuando el tiempo se prolongue. Y eso es lo de veras difícil, porque no es difícil creer que Dios puede hacer algo, pero creer que Dios, seguir creyendo que Dios va a hacer algo cuando el tiempo está pasando y no lo vemos, ahí está la verdadera prueba de la fe, porque lo que requerimos es perseverancia. Y es bien importante esta palabrita, muy rápida de decir, pero es perseverancia. El cristiano debe perseverar. Muchos cristianos no perseveran. Muchos cristianos desisten en el camino. Y el Señor Jesús dijo, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Por eso es que perseverar cuando la fe tarda, el cumplimiento es mucho más difícil que la obediencia inicial. Por eso yo muchas veces, y creo que lo he comentado, aunque si hay la oportunidad de participar de una campaña evangelística o eventos evangelísticos, es bueno, no lo voy a negar, no es algo que me llene de entusiasmo. ¿Por qué? Porque a mí no me llena de entusiasmo cuando dicen, es que en el estadio, cuando vino el predicador, hubo 10,000 que se entregaron a Cristo. Tuvieron la decisión de fe en el inicio, pero la verdadera fe persevera. Ahí está la clave. Nosotros mismos lo vemos. Hacemos desayunos evangelísticos o hacemos algún evento evangelístico, vienen personas, levantan su mano, hasta lloran, pero perseveran. La fe es perseverar. La demora es una oportunidad para aprender que de todas maneras el cumplimiento pleno no vendrá en este mundo, porque las promesas de Dios son celestiales. Esa es la verdadera enseñanza, el hecho de que Dios aplace muchas veces promesas que nosotros sabemos que son promesas de Él, el que las aplace mucho tiempo, e incluso puede suceder 2 o 3 generaciones, como es el caso de Abraham, es para aprender que de todas maneras el verdadero cumplimiento pleno de las promesas de Dios no va a ser en este mundo, porque las verdaderas promesas celestiales de Dios son celestiales. Amén. Por más que Dios me dé una bonita casa, pues si me la da, qué padre, la voy a disfrutar, pero la verdadera morada Dios la está preparando para mí. Él nos promete lo mejor, y lo mejor no está en este mundo material y en este mundo temporal y visible. En sentido espiritual, todos los que vivimos por la fe en las promesas de Dios, vivimos en tiendas, en un sentido espiritual.
Y más vale que no nos aferremos a lo que tenemos aquí. Los que lo tengamos o los que lo tienen, pues qué bendición, gracias, disfrútenlo. Pero más vale que no nos aferremos a lo que tenemos aquí. Porque en cualquier momento eso puede cambiar. Lo verdadero y lo profundo y lo tremendo es celestial. Por eso vivimos como en tiendas, como extranjeros en este mundo. Y yo creo que si los cristianos entendemos esto, comenzaremos nuevamente a vivir con una noción de eternidad y no de temporalidad, que es lo que ha frenado tanto nuestro impacto en el mundo. Vivimos tan centrados en la temporalidad y tan antropocéntricos que por eso creo que el impacto de la fe, el impacto de Cristo ha sido tan lento en el mundo. Debemos recordar que somos extranjeros en este mundo. La patria de la persona que conoce a Dios por fe es celestial y por lo tanto nunca nos hemos de sentir totalmente en casa en este mundo. Sí, nos gusta esta tierra, nos gusta donde vivimos, pero cuidado con sentirnos como plenamente en casa en este mundo y perder de vista que somos extranjeros y que somos peregrinos y que vamos a la ciudad celestial verdaderamente, que Cristo ha preparado para nosotros, porque los cristianos, si sabemos en quién hemos creído, aunque se demore la promesa, seguimos confiando en Él. Fíjense que la idea de la muerte, y no hablo de una muerte accidental o una muerte por medio de un acto violento, sino la idea de la muerte como final de la vida, para la mayoría de las personas es muy atemorizante. Por supuesto, para cualquiera de nosotros, para todos nosotros, accidental o repentina o un homicidio es terrible. Pero la idea de la muerte como tal, como final de la vida, prácticamente toda la gente le tiene miedo. Y tan le tiene miedo que ahora ya he hecho la teoría y creo que se tenga razón, que el mexicano le tiene tanto miedo a la muerte que por eso hace tanto mofa de ello el 1 y 2 de noviembre. Tanto es el miedo que mejor reírse porque es mucho el miedo. Porque le tiene miedo a la muerte. Porque para ellos es mucho temor. ¿Qué va a pasar? De hecho, lamentablemente, las personas, incluso católicas, por muy devotos que sean, conozco personas que son verdaderamente católicos, de veras serios, de veras que lo hacen con toda honestidad. Y sin embargo dicen, pues yo no sé si al final lograré entrar al cielo. No tienen esa garantía y esa seguridad que Cristo nos ha dado. ¿Sabes qué? Yo estoy seguro, espero que tú también, que cuando nosotros muramos aquí cuando yo muera aquí en esta tierra, voy a cerrar los ojos aquí para abrirlos mirando a mi Cristo. Amén. Y no porque yo sea el perfecto y santo, sino porque soy santo, porque Cristo me separó. Y por esa garantía. Entonces los cristianos sabemos realmente en quién hemos creído. Y por eso el temor a la muerte no nos domina. Y al igual que Abraham, tenemos que abandonar la seguridad terrenal para poder tener la seguridad que Dios da. Hermanos, creo que muchos cristianos no llegan a experimentar la plena seguridad que Dios da porque tienen demasiado arraigada su seguridad en la tierra. Nuestro hogar permanente, diseñado y constituido por Dios y que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar, no es en este tiempo ni en este espacio, es celestial. Y claro, vivamos bien en esta tierra, esforcémonos, hagamos nuestra mejor parte, hagamos de este un mundo mejor porque estamos en él, pero no en sí mismo para nosotros, sino sabiendo que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios en esta tierra como embajadores y que hemos de volver a su presencia. Aleluya. En conclusión, hermanos, nuestra seguridad espiritual no significa algo vago, algo vacío, algo poético. La ciudad que Abraham esperó y que todos los herederos de la fe esperamos es real.
Abraham no conocía la tierra a donde iba a ir, pero conocía al arquitecto y constructor de su hogar permanente. Y aunque esta ciudad es visible solamente por la fe, la de allá, es la única ciudad permanente porque está fundada sobre los únicos cimientos firmes, eternos, inmóviles. La fe diseñada, la que fue diseñada y construida por Dios. El Señor nos dijo: yo voy a preparar lugar para nosotros. Ese es el verdadero lugar al que hemos de llegar un día. La persona de fe es soñadora, es visionaria, pero sus sueños y visiones no son invenciones humanas. Tenemos que ser visionarios y soñadores, pero con sueños y con visiones basados en la promesa y en las obras eternas de Dios. Todo lo demás sí son ilusiones. Por eso es que Jesús le dijo a Tomás una hermosa realidad para nosotros. Una realidad que tú y yo somos los beneficiarios directos, diría yo. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Le dijo: qué bueno que al verme crees. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Creamos, hermanos. Y al igual que Abraham, actuemos en obediencia a Dios en el momento mismo de que Él dé una instrucción. Mientras Abraham oía el llamado, ya estaba actuando. Actuemos en obediencia a Dios. Y tal vez Dios no te va a decir: sal de tu tierra o de tu parentela, pero cuántas cosas hay que Dios nos ha dicho y que no nos hemos decidido a obedecer. La fe es la fe que obedece, y la verdadera fe es la que persevera aunque el cumplimiento se tarde. Padre, te agradecemos, Señor, por tu hermosa enseñanza. Gracias, Señor. Por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por recordarnos que la verdadera garantía que tenemos eres tú, Señor. No necesitamos más. No necesitamos nada más, sino solamente saber que tú eres quien nos habla, quien nos ha llamado y quien nos llama a servirte y a extender tu reino. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender, por guiarnos a toda verdad. Yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos aquí presentes, al ver que lo que espera de ti no ha sido dado todavía, tú fortalezcas su fe, Señor, y no permitas que el diablo mal aconseje diciendo cosas como que tú no cumples o que era un engaño. Fortalece nuestra fe en medio de la espera. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Me acordé de un antiguo himno que no me lo sé, y además si me lo supiera les arruinaría el momento con una horrible voz, pero es un antiguo himno que dice: y no preciso discutir ni un argumento más, me basta que Cristo murió y que Él murió por mí, pues yo sé en quién he creído y es poderoso para salvarme, y no preciso discutir ni un argumento más. Amén. 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 Aleluya, demos de gloria al Señor. Aleluya.